Hoy en Sapiens, amigos y amigas, vamos a hablar de sociedades secretas. Y tanto que sí. Y algunas muy secretas, como por ejemplo la Golden Dawn. ¿Qué sabemos de la Golden Dawn? Pues hoy aquí en Sapiens sabremos más de qué hacía esta sociedad, por qué se fundó en el siglo XIX y qué pretensiones tenía y por qué desapareció, si es que desapareció. Os invito a que escuchéis el programa de hoy. Muchas gracias. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de misterios. Como nos gustan, ¿eh? Los misterios, los enigmas, descodificar las cosas, aprender sobre todo, compartir. Y mucho se ha hablado de órdenes y sociedades secretas y algunas discretas. Pero hay alguna de la que se sabe muy poco. Excepto Juan Ignacio Cuesta, que sí sabe mucho de esta. Lo saludamos. Muy buenos días y bienvenido a Sapiens. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Pues bien, en la mañana que empieza a salir el sol. Bueno, vamos a hablar de un libro, tienes a través de la editorial Almuzara, muy interesante, que trata, y has titulado La Golden Dawn y otras sectas mágicas. Cuéntanos. Bueno, en principio se trataba de que escribiéramos o de que hiciéramos un informe de lo que fue la Golden Dawn en su momento, como la Orden del Amanecer Dorado, una de las principales que llegaron hasta los albores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si te parece, Juan Ignacio, vamos a hacer un poco de pedagogía. Estamos hablando de una orden, de una asociación, de una agrupación. ¿Cuándo se funda la Golden Dawn? ¿Y exactamente qué es? La Golden Dawn se funda a mediados del siglo XIX por un coronel que pertenecía a la masonería que se llamó William Westcott y por Lawson MacGregor Mathers, que es una especie de mago que hubo también en su momento y que también venía de la Sociedad Teosófica. O sea, es un grupo que se funda así en principio, pero luego al que se van adhiriendo gentes que tienen un ideal que ha sido establecido muchísimos años antes por un pedagogo checo llamado Amos Comenius, que fue un tipo bastante importante en el tema de la pedagogía, pero sobre todo por sus ideas políticas de fraternidad universal. Lo que pasa es que la Golden Dawn en su momento no era conocida. No era conocida porque realmente era una sociedad donde estaban todos comprometidos con no contar que esta sociedad existía. De alguna manera no podían revelar su existencia. ¿Por qué sabemos que existía la Golden Dawn? Pues lo sabemos fundamentalmente, y quiénes fueron sus miembros, por el libro de Paul Singer que se llamó El Retorno de los Brujos, donde ya nos habla de qué pretendía la Golden Dawn, de dónde nace la Golden Dawn y de quienes pertenecieron a ella y de cómo se frustró llegada a la Primera Guerra Mundial. Esta es la manera en que aparece la asociación, que ya digo, esta sociedad, o sea, este grupo, digamos, hermético, no podía ser conocido de ninguna manera. ¿Por qué, permíteme, por qué este secretismo? Que cuando hay estas órdenes, estas sociedades secretas, ¿por qué impera la bandera del hermetismo, del silencio, de la discreción? Pues muy sencillo, porque su ideal era contrapolítico en ese momento. Date cuenta que cuando aparece la Golden Dawn están en auge lo que son la Primera, la Segunda, la Tercera Internacional, que estaban más bien por redefinir el papel de lo que es el trabajo, el marxismo y una serie de cosas que van a dirigir a partir de ese momento pues la política que vendría después. Y la Golden Dawn lo que quiere es, digamos, dar una perspectiva más avanzada de lo que sería un mundo fraternal, que luego, ya digo que esto se frustró.
se frustró totalmente porque llegada la Primera Mundial todo el ideal de Comenius mantenido por estos señores prestigiosos, por otra parte no eran pobres, eran gente de elevada condición social, se vino abajo. Entonces la Golden Dawn desaparece literalmente y no quedan restos de ella hasta después de terminada la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay como un resurgimiento. Sí, hay un resurgimiento después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya resurge con otras ideas completamente distintas, que también son de fraternidad universal, pero esta vez encabezadas por grupos muy concretos, que, bueno, ya comentaremos, porque, claro, vamos muy deprisa, porque realmente lo que une a todos estos grupos desde hace bastante tiempo es se hunde de alguna manera en los momentos más oscuros y alejados de la historia que nos llevan prácticamente hasta la Revolución Neolítica. Es como que la tradición llegó de algún modo a la Tierra en manos de alguien o de algo que no sabemos quién fue y fue mantenida por ciertas personas por una cadena de cientos de eslabones a lo largo del tiempo hasta llegar precisamente a los ideales de fraternidad que nacen con la Revolución Francesa y posteriormente. Vamos a, ya que hablas de que es algo que recaba en lo antiguo, aunque se fundara exactamente, ¿qué fue? ¿Sobre el 1880 y algo? Sí, más o menos, aproximadamente fue cuando aparece la Golden Dawn como tal, ya digo que fundada por Mathers y MacGregor. Y esta orden hermética de la aurora dorada, en tu libro hablas de Nigredo, el comienzo de la gran obra. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, yo tenía que dividir el libro según los principios de la tradición hermética, que conozco muy bien, porque la llevo estudiando muchísimos años, y entonces decidí poner a las tres partes diferenciadas como las tres partes de la obra alquímica, que son Nigredo, Albedo y Ruedo, y que es el trabajo que ha traído la tradición hermética desde que aparece el primer alquimista, digamos, oficial en el mundo, y además mago a su vez, porque los magos y los alquimistas se confundieron durante muchísimos siglos, hasta llegar a Robert Boyle, donde una parte de los alquimistas, Boyle, el señor que estudió la temperatura de los gases, y junto a Marriott, donde ya empezamos a hablar de ciencia. Pero hasta entonces lo que existía era la alquimia, era la manipulación de la materia de unas cosas para conseguir otras. Y lo que une a todo ello fundamentalmente es como una especie de soplo de conocimientos, de sabiduría, que no se sabe de dónde viene, pero que va enseñando al hombre, digamos, el camino para ir avanzando en una idea muy concreta de organización del mundo, del universo en concreto que conocemos. Porque claro, cuando estamos hablando de estos orígenes, esto que se remonta a la época de la antigua Sumeria, el antiguo y mágico y ancestral Egipto, y parece que se va, no sé, remasterizando, es como la evolución de la tecnología, que ves que va evolucionando, pero que cuando hablas de hermético, cuando hablas de alquimia, parece que es casi como lo mismo, pero que va cambiando con nombres. Va cambiando con nombres porque realmente el nombre de hermético viene de uno de los sabios, pero eso no fue el primero ni mucho menos. Lo que pasa es que no conocemos a los anteriores. Los anteriores no tienen nombre, son innominados. Sabemos que fueron personas elegidas para recibir estos conocimientos y tal, pero el primero que conocemos y que da el nombre al hermetismo es Hermes Trismegisto. O sea, Hermes, el ser grande, que da precisamente con su nombre el origen de la palabra hermético. O sea, hermético, escondido, oculto, pero que oculta operaciones que transforman unas cosas en otras. Pero hay que remontar el principio de la tradición hermética, que luego hemos llamado hermética hasta 10.000 años, por lo menos. ¿Hay registros? ¿Hay algún dato que puedas decirnos y que hayas plasmado en tu libro de la Golden Dawn? Pues mira, aquí hay el primer registro de que ya había un conocimiento, que ya había como una magia.
Sí, hay varios registros que cito en el libro y tal como orígenes de lo que sucedió en la revolución neolítica. El primero sería el santuario que acaba de aparecer recientemente en Turquía, en el sitio de Turquía, en Anatolia, de Göbekli Tepe. También las ciudades hindúes, que también están en los 10.000 años de Mohenjo-Daro y Harappa. Y también podemos incluir en esta cifra de 10.000 años aproximadamente y tal, lo que significó la revolución de pasar de cazadores a recolectores agricultores en Tasil y en Nájer, en Argelia. Las pinturas famosas que se encontraron también en el siglo XIX. La verdad es que son impresionantes, ¿eh? ¿Qué dices? Si realmente pintaban lo que veían aquellos, entre comillas, historiadores, artistas, eh, hay cosas que no cuadran por su antropomórfica forma de decir, oye, ¿qué ser es este que está al lado de lo que parece un humano de aquellos tiempos? Después hay otras cuestiones, seguimos avanzando. ¿Por qué Vitruvio tiene tanta importancia en el mundo de la Golden Dawn? Porque Vitruvio recoge todo lo que es la tradición hermética en materia de construcción. Vitruvio, que no construyó nada más que un par de cosas a lo largo de su vida, es autor de un libro, de 10 libros, que se llama De Arquitectura, donde se establecen las normas de lo que habría de ser la arquitectura civil y la arquitectura sagrada y sus diferencias. Vitruvio es el principal personaje que da lugar a las cofradías de canteros, arquitectos, constructores, que son tan importantes en la tradición universal, empezando pues por los colegios fabricios romanos, que luego pasaría a ser los canteros que construyeron el románico, en el camino del prerrománico y el románico en el Camino de Santiago en España, en Francia, en Italia, en tantos sitios, también en Palestina y en sitios así. Vitruvio es muy importante porque él establece, digamos, las primeras normas de lo que había de ser la matemática sagrada, que él no inventa, porque realmente coge la tradición pitagórica. Y establecen, pues lógicamente, que las cosas tienen relaciones matemáticas entre los elementos de geométrico-arquitectónicos y tal, que son siempre las mismas y siempre perpetuamente repetibles. Vitruvio, que además fue, si no recuerdo mal, arquitecto de la época de Julio César, estamos hablando de antes de Cristo, porque era romano, Marcus Vitruvius Pollio, que además una figura que conocemos de cuando estudiábamos historia, es el hombre de Vitruvio, que Leonardo da Vinci le dedicó algo tan maravilloso, enigmático, que dices, bueno, ¿y este hombre qué hace aquí como desdoblado? ¿Qué hay aquí, no? Seguro que hay algún enigma o algún hermetismo oculto. Lo que hizo Da Vinci fue recoger la tradición vitruviana para crear el hombre de Vitruvio, que es el hombre de proporciones perfectas y que es de alguna manera el resumen de todo lo que había sido en ese momento la arquitectura sagrada. Ten en cuenta que hay muchas formas de arquitectura sagrada que se han desarrollado a lo largo de la historia. Por ejemplo, empecemos por los romanos, el Panteón de Agripa. O sea, el Panteón de Agripa ya sigue las normas de Vitruvio. Posteriormente ya nos venimos a España y nos metemos con el prerrománico asturiano. Por ejemplo, por decirlo por antigüedad, que luego se solapa con el visigodo, efectivamente, por ejemplo, en lugares en España como Santa María de Melque o por ejemplo, San Juan de Baños. Luego todo esto lleva, una vez aparecido en Santiago, a la creación del románico. Y después de un tiempo de que el románico fue mantenido por los maestros canteros, apareció un señor en Francia, que es el abate Fouger, y hacia 1198 le añade una girola a San Denis en París, convirtiendo lo que era el románico en el gótico. El gótico, que está lleno de enigmas, de guiños simbólicos, ya bastante profundos, pero que tampoco lo conoceríamos después, la existencia de estos guiños simbólicos, hasta casi el siglo XIX, cuando aparece un señor que se llama, que no sabemos quién es, que se llama Fulcaleli, y que nos cuenta cuál es el misterio de las catedrales.
¿Y cuál es el misterio? Porque la verdad es impactante como en aquellos tiempos, cuando las casas eran, como los palacios eran como eran, estas catedrales, como muy bien dices, ¿no? De una robustez impresionante, con una solidez más que constatada en los tiempos, aguantando incluso grandes temblores, pero que está llena, no hay un metro cuadrado que no tenga ciertos símbolos, ciertas esculturas, ciertos relieves que dices, bueno, ¿y esto qué es? ¿O qué significa, no? ¿Y por qué? Claro, pero como estaban unidos por un pacto de secreto bajo pena de muerte y tal, nadie reveló aquellos secretos hasta que aparece Fulcanelli en el siglo XIX y nos lo cuenta en dos libros fundamentales, que son El misterio de las catedrales y La moradas filosofales, que por cierto no se entienden muy bien si uno no está iniciado en ese tipo de lenguaje, claro. Porque lo que es la revolución de pasar del románico, que es un arte, digamos, oscuro y teocentrista, al gótico, que es un arte que se eleva hacia el cielo, que aclara las paredes y es el arte de la luz, se produce de una manera gradual a partir de que el abate Suger lo aplica en Saint-Denis. A partir de ese momento se llena toda Europa de catedrales. O sea, toda Europa, incluso las más grandes, pues se construyen en Francia y España. ¿Entiendes? Bueno, desde pequeñas catedrales como por ejemplo Notre Dame de París, ¿eh? Hasta la brutal de San Fermín o de San Martín de Tours, o en España las brutales de catedrales de Burgos, León y Toledo, que es de las más grandes, y luego, claro, lógicamente la de Sevilla, que es la que tiene la Giralda, que ya son de un tamaño verdaderamente formidable. Más cositas que investigas y plasmas en tu libro. Por ejemplo, hablas de los alquerques. Explícanos, ¿qué es un alquerque y qué ocultan ellos? ¿Qué ocultan los alquerques y otros símbolos? Bueno, sobre el papel, el alquerque es una especie de tres en raya que se practicaba en la Edad Media, en la Baja Edad Media, y que lo mantenían fundamentalmente la Orden del Temple, no únicamente, pero sí, fundamentalmente la Orden del Temple. El alquerque es como una especie de tablero sobre el que se juega con unas fichas. Pero es que existe la sospecha de que en los alquerques se ocultaron secretos que tenían que ver con la construcción. Evidentemente, porque los templarios no construyeron nada, pero sí que eran los que financiaron a los maestros canteros para hacer cierto tipo de edificios. Por ejemplo, en España tenemos posiblemente el más importante del mundo a nivel, bueno, el segundo más importante del mundo a nivel simbólico místico, que es San Bartolomé de Río Lobos, que está a la altura, pues por ejemplo, del Templo de Jerusalén. En cuanto a secretismo, todo reflejado en símbolos que están por ahí dispersos y que hay que saber leer. Los alquerques, las piedras de los caballeros, la configuración de la luz dentro de esos edificios para que sirva a ciertos propósitos, que están relacionados fundamentalmente con los solsticios y con los equinoccios. Esto, los maestros constructores egipcios sabían mucho de esto. Y, por ejemplo, siempre se ha dicho que el juego de la oca, que todo el mundo ha jugado tantas y tantas veces, antes de que salieran estos juegos ya electrónicos, pero que era el juego de familia, que te reunías, pero que estaba detrás de ello una codificación de información excepcional para ser vista solo para los que podían verlo. No. En el caso concreto del juego de la Oca era una guía de viaje para los peregrinos que iban desde Jerusalén hasta Santiago de Compostela y no estaba tan escondida. En los alquerques sí, pero en el juego de la Oca no estaba tan escondida. Simplemente se explicaba a la gente lo que le podía tocar en el camino, cómo podía ser su suerte. ¿Entiendes? De hecho, el juego de la Oca está presente, por ejemplo, en el Camino de Santiago en muchísimos sitios. Si tú pasas, por ejemplo, por Logroño, verás que hay en el suelo otros juegos de la Oca. Pero además en Villafranca de Montes de Oca hay otro juego de la Oca. O sea, el juego de la Oca estuvo muy relacionado, pero fundamentalmente con la instrucción de los peregrinos que eran prácticamente analfabetos en su momento. ¿Entiendes? Sin embargo, el alquerque no. El alquerque ya contiene símbolos además muy curiosos, que están relacionados en el caso del temple con las bienaventuranzas. Porque siempre se mueve uno dentro de los alquerques en forma de 8, ¿sabes? Como en una cruz de Malta, con una codificación muy concreta.
Entonces, a partir, o sea, este era el método críptico de alguna manera de transmitir ese tipo de información vital mágico-sagrada. Porque ten en cuenta que toda la tradición hermética también es tradición mágica. O sea, ¿qué significa algo tan simple como transformar unas cosas en otras y tal con una operación concreta? ¿Jesús de Nazaret era mago? Hombre, algo de mago tenía, evidentemente, pues hizo prodigios, milagros dicen otros, prodigios dicen otros, pero ciertamente si Jesús de Nazaret existió tal y como nos lo pintan los evangelios, pues sí, efectivamente tenía ciertas artes mágicas, pero claro, no olvides que la tradición cristiana no la inventa precisamente Jesús de Nazaret, sino lo que la presenta San Pablo. Cristo nos aparece como el Hijo de Dios, o sea que evidentemente tenía el poder de hacer lo que le diera la gana, incluso el de morir si le parecía oportuno. En fin, todos conocemos más o menos un poquito cómo fue el tema de la pasión y todo esto, pero lo que ya sabemos menos es cómo se desarrolló esto después digamos, de la muerte y resurrección de Cristo, porque claro, Cristo no funda nada, quien lo funda es San Pablo, Pablo de Tarso, un puesto romano que de repente decide que el cristianismo lo que tiene que llegar es a Europa y dejar el ámbito judío. Por eso casi le asesinan, porque San Andrés, por ejemplo, que era el jefe de la iglesia de Jerusalén y tal, lo quiso matar, o sea, directamente. Pero Pablo llega al mundo romano, llega a Roma y con el tiempo ya sabes que sufren martirios durante muchísimos años a manos de emperadores bastante crueles, hasta que llega uno en concreto que es Teodosio, y que dice, vamos a ver, yo tengo aquí que gobernar a un montón de gente y ya la mayoría son cristianos, y la otra mayoría son mitríacos, ¿qué hago ahora? Y Santa Elena, su mujer, bueno, la llamamos Santa Elena hoy día, se llamaba Elena en principio, le dice su mujer, dice, pues mira, elige a los cristianos que son más. Y entonces, él no personalmente, porque él era mitríaco, le embrida, digamos, a su hijo Constantino, el Grande, para que le haga el decreto por el cual se autorizan los cristianos a realizar sus ritos. Con lo cual aparece el primer papa oficial que no es perseguido. Y además le nombran sumo pontífice o hacedor de puentes y le crean un pequeño estado dentro de Italia. Sumo pontífice, el creador de puentes. El creador de puentes, exactamente igual que se llamaban los emperadores romanos a partir de ese momento. Son los sumos pontífices, los creadores de puentes. En el caso concreto del Papa es el creador de puentes entre Dios y los hombres, o sea, el intérprete de la voluntad divina. Y por eso se dice que a partir de entonces el Papa habla es cátedra, o sea, que con lo que dice va a misa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Relacionado con catedral. Sí, catedral con catedral, porque luego la catedral sería la sede del obispo. O sea, no existe ningún edificio que se llame catedral que no tenga un obispo o un arzobispo. Los que no lo tenían eran basílicas, simplemente. Seguimos avanzando. Bueno, caray, si ya no casi no nos queda el tiempo. Cuando hablamos de la Golden Dawn, también estuvo inspirada, tuvo capacidad de absorber algunos conocimientos herméticos, como por ejemplo Paracelso. Sí, bueno, es que ya te digo que esta es una cadena muy larga de eslabones en las que estaban Paracelso, un inglés que se llamó John Dee, un jesuita que se llamó Athanasius Kircher, en España, por ejemplo, Raimundo Lulio, el mallorquín. Es una larga cadena que lleva hasta un momento muy concreto que es el Renacimiento, donde esto desaparece de alguna forma y se subsume de alguna manera en lo que sería la Orden Rosacruz, que se supone que funda Cristiano Rosenkreuz. Y por ejemplo, tengo 2 preguntas y 1 minuto, caray. Qué difícil es esto. Háblanos, que claro, está muy en boca ahora de actualidad, ¿no? De los Illuminati. ¿Tiene alguna relación con la sociedad hermética Golden Dawn? Pues mira, eran enemigos suyos fundamentalmente porque los Illuminati eran una sociedad de tipo político que lo que trataba fundamentalmente de estropear la obra de la Fraternitatis, que era la obra de los, digamos, de los buenos de la película, por decirlo de alguna manera, que son los que terminan siendo la Golden Dawn, donde vamos, ya te digo, no solamente a encontrar a estos 2 señores que no los conoce nadie, pero a con señores ya muy conocidos como Arthur Machen, como por ejemplo Dion Fortune,
que es una señora muy prestigiosa, la hija del fabricante del té Ornaments, posiblemente Bram Stoker también estuvo allí, Bernard Shaw, Sarah Bernard, pues bastante gente. Pero el ideal de fraternidad, que ya había sido establecido y codificado por el poeta Schiller, y aparece en la novena sinfonía de Beethoven, el himno a la alegría que todos conocemos, es, digamos, el ideal de fraternidad universal, o sea, el ideal, de alguna manera, masónico, por decirlo de alguna manera, y mágico a la vez. Nos vamos a convertir en buenos simplemente con el hecho de que cada uno individualmente trabaje sobre sí mismo y sobre su propio espíritu. Y para acabar, se dice que había una sociedad hermético secreta, en la cual habían gente de grandes capacidades, por ejemplo, artísticas, perdón, ya lo cortaré, literarias, científicas, como era la Sociedad de la Niebla. ¿Qué queda de esta sociedad? Pues la Sociedad de la Niebla es una sociedad a la que perteneció Julio Verne, de algunos escritores que también introdujeron códigos en sus libros. Por ejemplo, tú fíjate, en La Vuelta al Mundo en 80 días, el protagonista es Phileas Fogg, que sabe que su apellido significa niebla, porque la Sociedad de la Niebla era también otra sociedad hermética y tal, que utilizaba de alguna manera todos estos elementos o estos guiños literarios para mandar mensajes a quienes pudieran entenderlo. Claro, porque hablas de Julio Verne, que escribió novelas que en aquel tiempo es como si habláramos ahora de, no sé, me invento, de un contacto extraterrestre. Lo que escribió de forma novelada es lo que ahora a día es normal. ¿Vio lo que podríamos decir el futuro? No vio el futuro, ya lo conocía y por eso lo escribió. De hecho, él tiene una novela que todos conocen, que todo el mundo conoce y tal, donde ya anticipa la aparición de la energía atómica, que es 20.000 lenguas de viaje submarino, o La Isla Misteriosa, donde pone en manos del capitán Nemo el conocimiento de cómo es la estructura de la materia y cómo se puede crear un arma mortífera. O sea, es que Julio Verne es mucho Julio Verne, perteneció a una sociedad discreta que tenían conocimientos ya que venían del Royal College en Inglaterra y tal, y que vamos, todos estos señores sabían muy bien lo que estaban haciendo. Lo que pasa es que como era una sociedad discreta no se les podía acusar de nada, porque oficialmente no existían. Pues a ver si resulta que cuando escribió Julio Verne la novela Ante la bandera, que allí ya queda más que claro, cuando no existían armas de destrucción masiva, no sucede lo que parece que puede suceder, porque estamos en unos momentos muy frágiles. Bueno, pues darte las gracias, un trabajo de recopilación de muchísima información. Un apunte final. Bueno, pues simplemente la Golden Dawn desaparece además porque se introduce en ella un señor que se llama Aleister Crowley, que es expulsado porque es un jeta que lo que quiere introducir es el sexo en las prácticas y en los ritos. Aleister Crowley, de todas maneras, se convierte en la musa de la generación que mantendría la tradición, que sería la generación hippie, y sobre todo influye mucho en los músicos de rock que aparecen a mediados del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, en concreto el de Zeppelin, porque Jimmy Page, el líder de Zeppelin, compra la casa que había sido Aleister Crowley y tal para hacer allí sus orgías y sus jaleos y todo esto y tal. Y luego todo esto continuaría después de ya pasado el tiempo en las religiones wiccanas que han aparecido en los últimos años, producto de la New Age. Lo que pasa es que, claro, yo así a grosso modo, porque claro, habría que ir matizando cómo se produce la transformación. De hecho, hoy día los representantes de la Golden Dawn en el mundo es la New Age. Eso es evidente, son los wiccanos. Juan Ignacio Cuesta, se nos fue el tiempo. Autor del libro La Golden Dawn y otras sectas mágicas. Muchas gracias por compartir esta información tan hermética y nunca mejor dicho aquí con nosotros en Sapiens. Pues todo un placer haberlo hecho. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.